Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Aprenderemos aquí los cuantificadores. A manera de introducción, quiero que pensemos en este enunciado. X es mayor o igual a 3. Ya hemos visto enunciados de este estilo y sabemos que esto pues no es una proposición. Yo a esto no le puedo dar un valor de verdadero o de falso porque su valor de verdad depende de la asignación de X. Por ejemplo, si x es igual a 5, entonces pues obtenemos 5 es mayor o igual que 3. Y una vez que lo tenemos así, pues ya podemos decir esto es verdadero. O por ejemplo, si decimos que x es 2, entonces podemos tener algo como 2 es mayor o igual que 3. Y ya podemos decir, eso es falso. Entonces, dependiendo de la asignación que le demos a x, podemos decir si este enunciado es verdadero o falso. Un enunciado de este estilo lo vamos a llamar una proposición abierta o una proposición variable también. A estas proposiciones variables usualmente se les denota así, P de X. Entonces, P de X como tal no puedo decir que es falso o verdadero, pero cuando yo asigno a X le asigno un número, ya puedo decir él es verdadero o falso. Entonces, en este caso, pues, ¿qué tenemos? Que P de 2 es falso, porque tener P de 2 es tener que 2 es mayor o igual que 3, y eso es falso. O, por ejemplo, tenemos que P de 5 es verdadero. ¿Listo? Vamos a tener que definir, lo voy a hacer a continuación, el conjunto de verdad. Ese conjunto de verdad, pues, va a ser el conjunto de valores admisibles de esa variable que hace que la afirmación P de X sea verdadera. Pero también vamos a tener que entender qué significa el conjunto universal. Y ese conjunto universal pues va a ser el conjunto de todos los valores admisibles, digamos que tenga algún sentido. Por decir algo, pues no tiene mucho sentido que yo diga que X es zapato. Que X tome la asignación de zapato, pues no tiene mucho sentido decir zapato es mayor o igual que 3. No tiene sentido, ¿verdad? Así que digamos, en este caso, el conjunto de valores admisibles es un conjunto numérico. Pensemos en los números reales. Bien. Entonces, de nuevo, un enunciado variable de este estilo no es ni verdadero ni falso. Pero si yo le agrego una palabra, una frase de este estilo, todo x es mayor o igual que 3. Ese todo es justamente uno de los cuantificadores que vamos a estudiar. O existe x tales que p de x, o sea, existe x tales que x es mayor o igual que 3. Cuando yo agrego una de estas palabras, una de estas frases para todo x, ahora sí se va a transformar nuestro enunciado abierto en una proposición. Por ejemplo, si yo digo para todo x, x es mayor o igual que 3, sería falso porque existen números reales que no son mayores que 3. De otro lado, si yo digo existe x tales que x es mayor que 3, es verdadero, pues claro, existen una infinidad de valores que se le pueden dar a x que hacen que toda la afirmación sea verdadera, pero decía existe. Si, por ejemplo, P de 10 o el mismo P de 5. Lo que quiero decirles es que cuando yo agrego uno de estos cuantificadores para todo o existe, transformo un enunciado variable en una proposición. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Tenemos aquí entonces la definición de conjunto de verdad. La colección de los objetos que hacen que un enunciado abierto se transforme en una proposición verdadera es lo que vamos a llamar conjunto de verdad. Es decir, los valores que al reemplazar la X hacen que el enunciado abierto se transforme en una proposición verdadera. Todos esos valores es lo que llamamos conjunto de verdad. Pero debemos entender cuál es nuestro contexto, cuál es, digamos, el conjunto de valores admisibles que pueden tomar esas variables. Y eso es lo que vamos a llamar el conjunto universal. Para entenderlo,
tengo este ejemplo. Considere Q de X, el enunciado variable, X al cuadrado igual a 4. ¿Listo? Si, por ejemplo, nuestro conjunto universo U es el conjunto de los números reales, que por cierto se denota de esta manera, y el cual, si usted no lo recuerda, que lo habrá visto en el bachillerato, lo voy a especificar más adelante, pero si dejamos que U sea el conjunto de todos los números reales, toda la línea real, entonces el conjunto de verdad para este enunciado Q de X pues va a ser el menos 2 y el 2. En efecto, ¿por qué? Porque el menos 2 y el 2, cuando usted lo reemplaza, pues obtiene menos 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado pues es 4. O sea, él la satisface y hace que sea verdadero. Y en el 2 también, 2 al cuadrado es 4. Pero además de eso, este número y este número pues pertenecen a los números reales. Entonces, estando en este contexto o en ese universo, este vendría siendo el conjunto de verdad de la afirmación, del enunciado. Por otro lado, si el universo es el conjunto de los números naturales, que se denota de esta forma, entonces el conjunto de verdad se reduce simplemente al conjunto 2. ¿Sí? Este número 2 sí está acá y ya sabemos que hace que la proposición, ¿sí?, Q de 2 sea verdadera, ¿sí?, que sería este reemplazo. Entonces, ¿por qué se disminuyó? Porque es que el menos 2 no hace parte del conjunto universo, no hace parte de los números naturales, por eso el menos 2 no está en el conjunto de verdad. Lo que quiero decirle es que el conjunto de verdad pues va a depender del contexto en el que estemos o del universo que hayamos tomado de valores admisibles para nuestro enunciado. Aquí tenemos la definición para cuantificador universal y cuantificador existencial. Dado un enunciado P de X con variable X, el enunciado que se denota de esta forma se lee para todo X P de X. Y ese enunciado es verdadero cuando el conjunto de verdad es todo el universo completo. Es decir, ese enunciado con el cuantificador universal es verdadero solamente cuando su conjunto de verdad es exactamente todo el universo. Por eso es un para todos. Si necesitamos que todos los X del conjunto universo hagan que la frase sea verdadera. Bien, ahí decimos que es verdadero ese para todo. Ese símbolo que se denota con una A invertida se llama el cuantificador universal. Por otra parte, tenemos el cuantificador existencial, que se denota de esta forma y se lee existe X tal que P de X. Y eso es verdadero precisamente cuando el conjunto de verdad para P de X no es vacío. Es decir, cuando existe algún X en el conjunto universo que hace que P de X sea verdadero. Con que exista uno, ya hace que eso sea verdadero. Ese símbolo que se denota con una E invertida se va a llamar cuantificador existencial. Vamos con unos ejemplos. Vamos ahora a suponer que nuestro conjunto universo son los números reales. Y volvamos al ejemplo de la introducción. En esta afirmación dice, existe X tales que X sea mayor o igual que 3. Recuerde que ese X me están diciendo que vive acá. ¿Bien? Claramente esto es una afirmación verdadera porque ella es válida por lo menos para un valor. Ciertamente es válida para infinitos valores. ¿Para cuál? Pues volvamos con el mismo de la introducción. Con X igual a 5, usted lo reemplaza y eso hace verdadero y ya se cumple porque decía existe. Entonces, sí, en 5 es verdadero, vale. En este otro caso dice, para todo X, X es mayor o igual que 3. Esto es falso. Porque recuerde que para que esto sea verdadero necesito que
el valor, el conjunto de verdad sea justamente nuestro conjunto universo. O sea, que todos los reales fueran mayores o iguales que 3. Y eso es falso. Con que exista un número en ese conjunto universo que no satisfaga la propiedad, pues ya la hace falso. Y en efecto, si usted reemplaza ahí, qué sé yo, el 2, pues eso no se satisface. Luego, esta afirmación es falsa. Vamos con este otro. Existe X tales que el valor absoluto sea mayor que cero. Recordará que el valor absoluto es aquella función que siempre te devuelve el número positivo, ¿sí? Positivo o cero. Bien, más adelante la estudiaremos en detalle. Entonces, existe X tales que valor absoluto de X es mayor o igual que cero, mayor que cero, perdón. Esto es verdadero. Con que usted muestre que en un valor se satisface, ya es suficiente. Claro, por ejemplo, si usted dice, sí, mire que si usted reemplaza, qué sé yo, en 3, entonces tiene valor absoluto de 3 que es 3. Esto es mayor que cero. Se tiene. También podría ser que yo haya dicho, por ejemplo, en el menos 2. Entonces, para recordar un poco de valor absoluto, por eso lo estoy haciendo. Valor absoluto de menos 2, pues es 2 y esto es mayor que cero, ¿sí? Entonces, es verdadero. Pero con que exista uno ya es verdadero. Cambio esta afirmación que dice aquí, para todo x, valor absoluto de x es mayor que cero. Esto es falso. Claro, es falso porque mire que si x es cero, entonces valor absoluto de cero me da cero y cero no es mayor que cero. ¿Está bien? Entonces, quiero que observe que esta falló solamente por un valor. Sí, de hecho, este es el único valor que hace que esta afirmación sea falsa. Pero como aquí dice para todos, yo necesito que todos los números reales la satisfagan. No, había uno que no, por lo tanto ella es falsa. Toda la propiedad es falsa. Toda la proposición es falsa. En este otro dice, existe x tales que x al cuadrado sea igual a menos 1. Esto es falso. ¿Sí? Cualquier número real elevado al cuadrado me da positivo, ¿sí? Me da no negativo, digámoslo así, ¿sí? Me da positivo o cero. Pero aquí yo tengo que, cuando lo elevo al cuadrado me está dando menos 1, o sea, me está dando negativo. Eso es falso. ¿Listo? Vamos con esta otra. Dice, para todo x, x más 2 es mayor que x. Esto es verdadero. Cualquier número, cuando usted le suma 2, le queda mayor que el número original, ¿sí? Entonces, para todos los números reales, esto sí es verdadero, ¿sí? Cualquier número real le sumas 2 y te queda mayor que el número inicial. Entonces, en este caso es verdadero. Vamos con un ejercicio. Es importante que usted, cada vez que no entiende algo, pues pause el video, lo devuelva y lo vea tantas veces como sea necesario. O que incluso en ocasiones con los ejemplos usted pause el video e intente pensar usted el problema antes de que yo le muestre la solución. Así las cosas, quiero invitarlo a que pause el video e intente escribir una negación para esta afirmación que tenemos ahí. Cada número real positivo tiene un inverso multiplicativo. Yo le sugiero que comience escribiendo esto en símbolos y luego piense cómo sería la negación. Bueno, espero que haya hecho el ejercicio, que haya intentado pensarlo y aquí le tengo la respuesta para que compare con lo que usted escribió. Entonces, lo primero es tratar de pasarlo como a símbolos matemáticos y el enunciado puede escribirse de esta forma. Para todo x, x positivo, ¿sí? Existe y
tales que X por Y es igual a 1. Eso significa que tiene un inverso multiplicativo. Recordará que el inverso multiplicativo es aquel número tal que cuando yo lo multiplico con el número original, pues me daba el módulo de la multiplicación, o sea, el 1, ¿sí? X por Y me da 1. Entonces, lo que nos interesa es la negación de esto que está aquí. La negación de ese para todo va a ser un existe y de ese existe pues va a ser un para todo y yo voy a negar la propiedad. Entonces va a quedar algo de este estilo. Existe X positivo tal que para todo Y, X por Y siempre me da diferente de 1. Cosa que usted podría leer de la siguiente forma. Existe un número real positivo para el que no existe inverso multiplicativo. Claro, porque yo le estoy aquí colocando un para todo. Entonces, le digo, existe un X positivo, tal que para todo Y que usted le multiplique allí, siempre le da diferente de 1. O sea, no tienes inverso multiplicativo. Por eso aquí he negado la propiedad. X por Y es diferente de 1. Y eso vendría siendo la negación del enunciado. Como he dicho antes, la notación en matemáticas es sumamente importante, tanto como cuando usted aprende un nuevo idioma, el cual puede tener símbolos diferentes, o cuando, por ejemplo, usted quiere leer un manual. Es posible que en los manuales de instrucciones de un aparato muy sofisticado, o sea, un muy grande, y él al principio le da como un índice de símbolos para tratar de resumir un poco. Entonces usted ya sabe que cada vez que le aparece cierto símbolo, pues ese símbolo significa algo allí. Este es otro símbolo, este cuantificador esto se lee, existe un único X tal que P de X. ¿Sí? En este caso, esto es verdadero cuando el conjunto de verdad consta exactamente de un elemento, ¿sí? Entonces, cuando le coloco este símbolo de admiración aquí, eso se lee, existe un único X, ¿sí? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Existe un único X, tal que X al cuadrado me da 4. Esto es verdadero si el universo en el que estamos son los números naturales, claro, porque la única solución de esto es el número 2 en los números naturales. Bien, solo está el 2 y nada más. Pero esto es falso en el conjunto de los números reales, por ejemplo, porque en el conjunto de los números reales está el número menos 2. Y como decía, existe un único, entonces en los números reales ya tengo el 2 y el menos 2. Entonces por eso es falso. Es posible que usted aquí sienta una molestia porque como que da la impresión que una afirmación es falsa o verdadera. ¿Sí? No, no. La afirmación es falsa o verdadera en el universo, sí va a depender del contexto en el que estamos, por así decirlo. Entonces, dependiendo del conjunto en el que estemos, esa afirmación pues es verdadera o es falsa, pero no las dos a la vez. Para colocarle un ejemplo aterrizado a esta situación, es más o menos la construcción de los números reales, por así decirlo. Digamos una construcción muy elemental que podría entenderse en este nivel sin entrar en tantos detalles. Piense que usted tiene una ecuación muy sencilla y que de momento solamente conoces el conjunto de los números naturales, o sea, los números de contar. Van a haber ecuaciones muy sencillas que no se pueden solucionar en ese conjunto de contar. No tienen solución allí. Entonces, para encontrar la solución, vos tenés que ampliar ese conjunto y posiblemente llegas a los números enteros, o sea, los números naturales y sus inversos aditivos. Pero rápidamente existen ecuaciones también sencillas aquí que no se pueden solucionar. Entonces, seguramente vas a tener que ampliar nuevamente tu conjunto y llegar a los números racionales y así sucesivamente con otra ecuación llegar finalmente a los números reales. El conjunto de los números reales va a ser el que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Básicamente es
como nuestro conjunto universo especial. Pero en ocasiones también vamos a tener que subir un poco más a los números complejos, ¿sí? El conjunto de los números complejos es un conjunto, digamos, un poco más grande que los números reales, en cuanto a que, siguiendo la misma línea de argumentación inicial, pues allí puedo solucionar ecuaciones donde los números reales no, ¿sí? Van a haber ecuaciones que no tienen solución en los números reales, pero sí en los números complejos. Vamos a terminar el video puntualizando con algo que vi en el ejercicio que le dije a usted para que pensara. Cuando usted tiene la negación de un para todo, sin negación de para todo x p de x, la negación de un para todo va a ser equivalente a un existe y vamos a negar la propiedad, ¿sí? Entonces, la negación de un para todo es un existe y niego la propiedad. Por otro lado, la negación de un existe es equivalente a un para todo y vamos a negar la propiedad. Bien, esto, este resumen va a ser bastante útil cuando usted tenga que, digamos, sacar la negación de un enunciado en el cual haya un para todo o un existe. Eso ha sido todo por este video.